para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y Jesucristo dijo, gloria al Señor, yo soy la luz del mundo. Amén. 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 Mas, sin embargo, la Biblia nos enseña que los hombres amaron más las tinieblas, porque sus obras eran malas y no querían que fueran descubiertas. Así es, el ser humano vive amando más las tinieblas. Bendito sea Dios. Pero bienaventurados aquellos sobre quienes la luz que es Jesús resplandece en sus corazones, porque les es revelada la verdad de Cristo en sus vidas y ya no andan en las tinieblas, sino que ahora andan en la luz de Cristo. La luz de Cristo resplandece, aleluya, y disipa toda tiniebla, toda oscuridad que guía los pasos del ser humano en este mundo. Mas cuando la luz de Cristo viene a nosotros, ilumina nuestro camino, y ahora ya no andamos a tientas como andan los ciegos literalmente. Ahora sabemos que la luz de Jesús está en nosotros, y a través de su palabra somos alumbrados, como lo dice la misma palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. A través de la palabra conocemos acerca de lo que Jesús nos enseña y nos manda, de manera que podamos conducirnos en esta vida conforme a su voluntad. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Pues este hombre que había nacido ciego de nacimiento, había un propósito con su vida, y era que a través de él se manifestase las obras de Dios. Aleluya. Y mire, cuando Jesús dice que le vio, aleluya, él exclamó esas palabras: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Amén. Amén. A la verdad, el mundo entero, hermano, está entenebrecido en las tinieblas. Pero Jesús ha venido a alumbrar la vida de todos aquellos hombres y mujeres que reconocen a Jesús como su único y suficiente Salvador, y le dan un lugar en su vida, y le permiten que Él pueda entrar en sus vidas y señorear sobre sus vidas. Entonces su vida tiene un cambio. Ahora encuentran una razón, una manera correcta en conforme a la cual Jesús quiere que nosotros nos conduzcamos en esta tierra. A su nombre sea la gloria. Y Jesús usó un método muy peculiar para obrar un milagro en este hombre. Dicho esto, después de que Jesús dijo esas palabras, dice el versículo 6 de Juan 9, escupió en tierra e hizo lodo con su saliva y untó el lodo en los ojos del ciego. Aleluya. Algo que cualquiera puede preguntarse a sí mismo o comentar unos a otros y decir, ¿por qué Jesús tuvo que hacer lodo con su saliva y untarle en los ojos a este ciego? Aleluya. Algo que sabemos, uno de los atributos de nuestro Señor, que Él es, gloria a Jesús, soberano. Amén. Y en su soberanía Él hace como a Él le place. Alabado sea su nombre. Amén, gloria a Dios. Y Él quiso hacerlo de esta forma. A Él solamente, si hubiese querido, le hubiese bastado decir una sola palabra, como lo había hecho en muchas ocasiones, en los muchos milagros que encontramos en la palabra de Dios. Amén. Bastaba una palabra para que aquel ciego fuese sanado. Él ya lo había hecho antes. A los paralíticos se les había dicho, levántate y anda. Y muchos paralíticos se levantaron y comenzaban a andar. Alabado sea Dios. Amén. Y son muchas formas en que Jesús iba sanando a muchos. Gloria al Señor, con una sola palabra.
Pero a este hombre, él escupió, dice, en tierra, hizo lodo con su saliva y le untó en los ojos. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo, a su nombre. Amados, en este capítulo 9 encontramos una gran enseñanza en la palabra de Dios. Del versículo 1 al versículo 5 podemos encontrar la misión de Cristo en el mundo. Su misión, bendito sea Dios, hacer, gloria a Dios, lo que el Padre le había enviado. Amén. Traer la luz a todo aquel que estaba en tinieblas. Alabado sea Dios. Esa era parte de su misión de Jesús. Y en este versículo 6 y 7 encontramos el milagro de sanidad que Jesús hace en este ciego de nacimiento. Gloria al Señor. ¿Qué hubo en ese hombre también? Hubo obediencia y hubo fe. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Hubo obediencia y hubo fe. Porque imagínense, él estaba allí, no veía a Jesús. Aleluya. No sabía quién era Jesús, yo nunca lo había visto. Pero las palabras de Jesús, aquel que las oía y las recibía en su corazón, provocaba algo especial en su vida, como sigue hoy en día provocando en los corazones de hombres y mujeres que abren su corazón y reciben su palabra. Alabado sea Dios. A través de su palabra el Señor sigue ministrando y manifestando su poder en la vida de los hombres y mujeres que están atentos a su voz y la reciben y la atesoran y la creen en su corazón. Cosas maravillosas suceden en la vida de los hombres y mujeres que oyen la palabra y la reciben en su corazón y la guardan para sí y la creen. Alabado sea Dios. Porque eso nos enseña la palabra. Entonces aquellos que oyeron la palabra y la creyeron, cosas maravillosas sucedieron. Vieron la gloria de Dios. Alabado sea Dios. Aleluya. Un apóstol Pedro escuchó a Jesús diciéndole, ven. Y se bajó de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas. Amén. ¿Por qué? Porque oyó la voz de Jesús y tuvo fe. Aquellos hombres a quienes Jesús llamó para ser sus discípulos, bastó una palabra para que se levantaran de donde estaban y comenzaran a seguirles. Aleluya. Al apóstol Pedro y a su hermano Andrés simplemente les dijo, síguenme y les haré pescadores de hombres. Dejaron su barca, sus redes y comenzaron a seguirle. Aquel hombre llamado Mateo estaba ahí recolectando los impuestos sentado tranquilamente. Jesús pasó por ahí y le dijo, sígueme. Dejó ahí su mesa y todo y comenzó a seguir a Jesús. Y así a todos los que él los llamó y escucharon su voz y comenzaron a seguirle. Y en su caminar en pos de Jesús contemplaron la gloria, los milagros, las maravillas de aquel que los había llamado. Aleluya. Y todos que hoy en día hemos oído la voz de Jesús y hemos comenzado a seguir sus pisadas, oh amados, en nuestro caminar con el Señor, hemos sido partícipes de las maravillas del poder de nuestro Dios. A su nombre. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos han visto la gloria de Dios en sus vidas? Aleluya. ¿Cuántos han experimentado el amor, la misericordia, el poder de Dios en sus vidas y en favor de sus vidas? Amén. Todos nosotros y todos aquellos que han escuchado el llamado del Señor diciéndoles, venid a mí como estéis, cansados, cargados, yo tengo descanso para vosotros. En Él hemos hallado un descanso tan maravilloso, tan especial, que antes no lo teníamos. Amén, gloria a Dios. Todo nos agobiaba, todo nos hacía cansar, pero no un cansancio solamente físico, sino un cansancio emocional, un cansancio interno, que buscamos cómo aliviar esa
esa carga y no encontrábamos. Hasta que un día venimos a Jesús. Hasta que un día nos humillamos y postramos nuestro corazón rendido delante de Él. Y Él lo tomó en sus manos y vendó esas heridas. Y comenzó a ser ligera nuestra carga. Alabado sea su nombre. Gloria a Bendito Dios. sea Dios. Aleluya. Y entonces dice que le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. Y obedientemente aquel hombre, no sé cómo fue, cómo se condujo a ese estanque, gloria al Señor. Pero él fue, no sé si a tienta o pediría a alguien que lo guiara, o ya se conocía más o menos por dónde irse. Pero él fue, aleluya. Y dice, gloria al Señor, que entonces fue y se lavó y regresó viendo. Aquel que había nacido ciego, fue como Jesús le dijo, ve, lávate. Fue y se lavó sus ojos, su cara. Y una vez que se había lavado, ahora estaba viendo lo que nunca había visto. Ahora podía ver, gloria al Señor, lo que había a su alrededor. Ya no necesitaba que le contaran de las cosas que había a su alrededor. Ahora él las podía ver. Podía ver a los que caminaban a su alrededor. Podía ver los árboles. Podía ver todo lo que había a su alrededor. Imagínense el gozo que había en este hombre. Imagínense el sentir del corazón de este hombre. Aleluya. Es un gozo indescriptible, amén. Pues hay un gozo interior en el corazón también del hombre, del ser humano. Porque espiritualmente, sabe, el ser humano apartado de Dios está ciego espiritualmente. Es un ciego andando. Porque está en tinieblas. Y en las tinieblas no se puede ver. Simplemente se va tentando y tropezando. Y así va el ser humano sin Dios, dándose tropezones, golpes por aquí, golpes por allá, llanto, dolor, tristeza y tantas cosas. Porque va ciego. Pero cuando venimos a Jesús, todo aquello se disipa. Y ahora tenemos a alguien que nos guía, alguien que nos guarda, que nos protege, alguien que nos va guiando, gloria al Señor. A su nombre. Gloria. Bendito sea Dios. Eso es algo maravilloso, amén. Aleluya. Y este hombre dice que regresó viendo. Ahora podía ver. Qué maravilloso, amén. Yo sé que todos nosotros el día que venimos a Jesús, ese día fue algo tan especial. Un gozo maravilloso en nuestro exterior. El día que humillamos nuestro corazón contrito y invitamos a Jesús a señorear sobre nosotros. Ese día fue una experiencia tan maravillosa. Yo no sé cuántos de ustedes se recuerdan de ese día. O ya se les olvidó. Si realmente usted entregó su corazón al Señor, eso creo que nunca lo va a olvidar. Ese día que se humilló y reconoció a Jesús como su Salvador. Porque es una experiencia indescriptible. Es una experiencia maravillosa. Es una experiencia que algo pasa en el interior del corazón, de la vida del hombre y la mujer que viene a los pies de Jesús. Aleluya. Es algo santo, maravilloso. Algún gozo que invade el corazón. Una paz sobreabundante, sobrenatural que viene. Un deseo de gritar a los cuatro vientos, aleluya, que Jesús es el Señor. Que Jesús es mi Salvador. Que he conocido a Cristo, alabado sea Dios. Y un deseo de que todos los que están alrededor también lo conozcan. Amén. Y eso, amados, debe de prevalecer en nuestro corazón. Lamentablemente a muchos se les ha olvidado o ya no recuerdan esos momentos. Y Jesús dice a muchos,
tengo algo contra ti, que has olvidado tu primer amor. Aleluya. A veces en las iglesias hay gente que había alguien cantando gozoso, saltando y gritando, dice, y muchos hermanos dicen, ese tiene el primer amor. Y entonces, y los demás, y el que está hablando, y toda la iglesia, ¿qué pasa? ¿Acaso ya se perdió el primer amor? ¿Ya no está el primer amor en los corazones? Aleluya, amados. Tenemos que volvernos al primer amor. A esos momentos cuando comenzamos el Evangelio de Cristo. A esos tiempos cuando comenzamos a caminar en los caminos del Señor. Porque muchos al pasar el tiempo como que se han ido decayendo su gozo, su paz interior. Y muchos han entrado en un tiempo de conformidad. En un tiempo como que se ha vuelto una costumbre. Aleluya, al decir soy cristiano. Aleluya. Voy a la iglesia, voy al templo. Pero es un decir, un ir por ir. Pero ya no hay aquel ferviente gozo. Ya no hay aquel deseo ferviente de venir a la casa de Dios, de encontrarme con mis hermanos y gozarme con ellos, adorando y exaltando al Dios que es digno de alabanza y de toda adoración. A su nombre. Es necesario volver a esos primeros tiempos. Amén, gloria a Dios. Paraos, dice la palabra, en vuestros caminos. Meditad en las sendas antiguas. Aleluya. Y recordemos nuestros comienzos. Y cada uno de nosotros podemos darnos cuenta si realmente hemos ido decayendo espiritualmente en esa área. O si estamos con ese fervor, con ese deseo de servir a nuestro Señor, de adorar a nuestro Dios, de buscar su presencia. A su nombre. Gloria. Porque si no, hermanos, el Señor nos invita a volvernos a ese primer amor, a volvernos a restaurar, a levantarnos, a clamar, a buscar su presencia y pedirle que nos llene una vez más del gozo de su Espíritu. Hay muchas razones por las cuales a veces perdemos todas estas cosas. A veces vamos decayendo en muchas áreas de nuestra vida espiritual por diferentes razones y motivos. Aleluya. Pero una de ellas es el descuido que tenemos muchas veces con nuestra vida, en la comunión con nuestro Dios. Así que hay que restaurar y pedir al Señor que levante, aleluya, nuestro gozo, nuestra fortaleza espiritual, que nos renueve, que esas rodillas paralizadas se vuelvan a activar, que esas manos caídas se vuelvan a levantar. A su nombre. Bendito sea Dios. Aleluya. Que volvamos a ser, hermanos, esos creyentes llenos del gozo de Dios. Bendito sea el Señor. Dice que aquel hombre vino viendo, contento y extrañado también, atónito, maravillado, porque era algo nuevo para él. Era una experiencia nueva, algo que él nunca había vivido. Ahora lo estaba viviendo, él estaba experimentando. Es como cuando venimos al Señor. Es algo nuevo. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Nuevas experiencias. Comenzamos a escudriñar la Biblia y a conocer nuevas cosas que no conocíamos. A ver milagros, a ver señales, a ver prodigios de Dios. Cosas que nunca lo habíamos experimentado en el Señor. Hemos experimentado cosas lindas. Y nos maravillamos. Y nos gozamos, hermanos. Pues este hombre vino viendo. Y entonces en el versículo, gloria a Dios, 8 dice, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este aquel que se sentaba y mendigaba? Uno decía, él es. Y otros, a él se parece. Y él decía, yo soy. Aleluya. Aleluya. Yo soy, decía. Porque los que le conocían, aleluya, estaban con duda. ¿Será o no será?
Y no es que él se iba a cambiar de ropa, ni hubiera cambiado su físico, no, era el mismo. Solo que ahora podía andar solito, podía brincar, podía saltar, correr, aleluya, lo que antes no podía hacer. Ahora él lo estaba haciendo. Y decían, ¿no es este, aleluya, el que era ciego? Otros decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Y unos decían, él es. Otros decían, a él se parece. Pero él decía, yo soy. Díganme, yo soy. Alabado sea Dios. Y en la vida espiritual también sucede lo mismo. ¿No es este aquel borrachito que mirábamos allá? ¿No es este aquel que pasaba drogándose todos los días y que pasaba ahí haciendo relajo medio desnudo en la calle, o gritando, o haciendo locuras? ¿No es este aquel que pasaba peleando todo el día, gritando? ¿No es este aquel que cada rato lo llevaban preso porque lo agarraban robando? ¿Y cuántas cosas, hermano? Dirán aquellos que conocen a los hombres y mujeres que entregan su vida al Señor y que tienen un cambio genuino en sus vidas. ¿No es este aquel? ¿No es este aquel? Otros dirán, se parece, pero no estoy seguro. No creo que este haya cambiado tan rápido. No creo que este haya sido transformado tan rápido. Este que solo peleando pasaba. Este que no podía poder ver algo mal puesto porque se lo llevaba. Este que no podía vivir sin la droga, sin el alcohol. Dirán muchos. Pero si usted y todo aquel que rinde su corazón a Dios verdaderamente, y se humilla y lo recibe y lo invita a señorear sobre su vida y le entrega a Él el primer lugar, podrá decir con toda seguridad, decir, yo soy aquel que ustedes veían antes, yo soy aquel que ustedes miraban, pero ya no soy aquel, ahora soy una nueva criatura en Cristo, porque Él está en mi vida. Amén, gloria a Dios. Porque Él ha venido a mí, Él ha tenido misericordia, Él ahora es mi Señor. Aleluya. Aleluya. Ya no vivo yo, ahora Él vive en mí. Lo he invitado a que sea mi Señor. Ahora Él está en mí. A su nombre. Gloria. Porque eso decía este hombre. Yo soy. Ya no soy aquel ciego que mendigaba. Ya no voy a andar mendigando más. Voy a valerme por mí mismo. Aquel hijo pródigo mendigaba que le dieran algarroba, la comida de los cerdos, porque se alejó de su padre, porque se fue de la casa de su padre y mendigaba comida de cerdos, porque cada día estaba allí en la miseria, sumergiéndose en el fango, en el lodo, y allí estaba mendigando, como mucha gente hoy en día está mendigando, hermanos, mendigando amor, mendigando, aleluya, consuelo, mendigando felicidad, paz, gozo, amor. Aleluya, pero hay uno que tiene todo eso. Hay uno que tiene todas estas cosas y las ofrece, aleluya, a todo aquel que quiera oír su voz y recibirla en su corazón. Hay uno, gloria a Dios, que está allí, dispuesto a dar amor incondicional, a dar de esa paz que el mundo no puede dar, a dar ese gozo que en ningún otro lugar se puede encontrar en esta tierra. Y ese es Jesús, el que se dio a sí mismo por nosotros, que siendo pecadores
Aleluya. Él es el único que puede llenar los corazones y dar esas cosas Amén. que en ningún Gloria a otro Dios. lugar Aleluya. podemos encontrar. A su nombre sea la gloria. Aleluya, gloria. Bendito sea nuestro Dios. Yo soy, decía. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? ¿Cómo es que ahora estás mirando? Le decían los vecinos. Gloria al Señor. Y entonces interrogaron al que era ciego. ¿Cómo se te abrieron los ojos? Y respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo el lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Aleluya. Y fui, me lavé y recibí la vista. Y le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Este hombre estaba testificando. Estaba contándole a sus vecinos, a aquellos que le preguntaban, ¿cómo es que ahora tú ves? Él dijo, aquel que le llaman Jesús hizo lodo, y untó los ojos, me dijo que fue el Siloé y me lavase. Yo fui, me lavé y ahora veo. ¿Dónde está? No lo sé. Él le estaba contando. Lo mismo que el Señor espera de nosotros, que ahora podemos ver, que ahora ya no estamos en las tinieblas, que también le contemos a otros cómo Jesús hizo en nosotros algo especial, cómo Jesús nos proveyó ahora esta salvación tan grande y maravillosa, cómo Jesús vino a nosotros un día y nos llamó, y cómo escuchamos su voz y venimos a Él. Porque muchos se dan cuenta de lo que ahora ustedes en el Señor. Y aunque tal vez aún tenga algunas cosas que van siendo quitadas de su vida y que aún están, pero ahí va un proceso en su vida. Ahí va un proceso. Lo que espera el Señor que le permitamos a Él que obra en nosotros. Que le digamos a Él, Señor, hágase conmigo como a ti te parezca. Hágase conmigo conforme sea tu voluntad. Aleluya. Y cuando le decimos esto al Señor de corazón y con sinceridad, entonces el Señor trabaja en nosotros. Él trabaja en nosotros y nos va moldeando a su parecer, como Él quiere que nosotros realmente seamos para la gloria de su nombre. El que se deja moldear, Él lo moldea cual buen alfarero, moldea el barro en sus manos y hace de ese barro tosco, de ese barro sucio, de ese barro ahí todo pedregoso, lo limpia, lo procesa, lo mete al horno, aleluya, y luego lo lleva a la rueda y comienza la rueda a hacer algo especial, a hacer una hermosa vasija, un hermoso florero, un hermoso tazón, aleluya, para algo útil. Así es el Señor con todo aquel que viene a Él, hermanos. Aleluya. Amén, gloria a Pero Dios. hay que permitirle nosotros voluntariamente decirle, haz conmigo, Señor, como tú quieras, aquí estoy. Hacer nuestra parte, buscarlo, leer la palabra, congregarnos, es nuestra parte, hermanos. Lo demás Él va haciendo a través de su Espíritu Santo en nosotros. Pero si nos alejamos y dejamos de hacer lo que nosotros podemos hacer, ¿cómo esperamos que el Señor nos moldee? ¿Cómo el Señor va a querer actuar en nosotros si no se lo permitimos? Cuando escudriñamos su palabra, estamos dando pasos para que Él, a través de su palabra, nos va enseñando, instruyendo, y vamos siendo moldeados. Cuando oramos, estamos platicando con Él, y Él nos ministra en medio de la oración. Cuando nos congregamos, nos gozamos juntos, adorando al Señor con los cánticos y escuchando el mensaje de su palabra. Somos edificados, somos transformados, somos amados cada día, ministrados
y moldeados a su parecer. Amén. Amén. Aleluya. Es lo que nos toca a nosotros. Hacer lo que nos manda en su palabra. Compartir con otros. A su nombre sea la gloria. Y era lo que este ciego hacía, testificaba. Aquel que le llaman Jesús hizo lobo, untó mis ojos, me dijo, ve al cielo, yo fui y me lavé y ahora miro, aleluya. Bendito sea Dios. Luego dice que llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Lo llevaron y dice que era el día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le habían abierto los ojos. Los fariseos interrogaron al ciego y le preguntaron, gloria al Señor, gloria a Jesús. También los fariseos le dijeron cómo había recibido la vista. Primero lo interrogaron los vecinos, los que lo conocían ahí, que lo miraban mendigando. Y luego lo trajeron a los fariseos y ellos le preguntaron cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso el lobo sobre los ojos y me lavé y veo. Y entonces los fariseos le decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Y otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Porque unos decían, este no es de Dios porque no guarda el día de reposo. Y otros decían, un hombre pecador no puede hacer milagros. Aleluya. Pero no sabían que el Señor del día de reposo era Jesús, el que había hecho el milagro. Bendito sea Dios. Y entonces dice, volvieron a decirle al ciego otra vez, dices tú que el que abrió los ojos, ¿qué dices del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta, porque no sabía quién era Jesús. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres y les preguntaron también a los padres, gloria a Dios, de aquel que había sido ciego de nacimiento. Aleluya. Dice que los fariseos no creían que este hombre hubiera sido ciego. Y llamaron a los padres y les preguntaron diciendo, ¿este es vuestro hijo? Aleluya. Y el que vosotros decís que nació ciego, ¿cómo pues sabe ahora? Fueron las preguntas que le hicieron a los padres del ciego. ¿Este es vuestro hijo? El que decís que nació ciego, ¿cómo está viendo ahora? Aleluya. Y sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo esté viendo no lo sabemos. Gloria al Señor. Aleluya. Ellos confirmaron, este es nuestro hijo y sí nació ciego. Y dijeron, como ve ahora, no lo sabemos. Quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Aleluya. Edad tiene, preguntarle a él hablará por sí mismo. Esa fue la respuesta de los padres. Cuando le preguntaron a los fariseos, ¿este es su hijo? ¿Este es el que dicen que nació ciego? Ellos dijeron, sí, es nuestro hijo. Nació ciego de nacimiento. Como vean, no lo sabemos. Quien ya haya abierto los ojos, no lo sabemos. Edad tiene, pregúntenle a él les va a responder. Pero saben los padres, realmente sabían que Jesús les había abierto los ojos. Pero los fariseos habían dicho que todo aquel que hablase de Jesús iba a ser expulsado de la sinagoga. Porque había un odio contra Jesús de parte de los fariseos. En los capítulos anteriores vemos cómo quisieron matar a Jesús. Aleluya. Si usted lee anteriormente en estos capítulos, ve cómo los fariseos procuraban matar a Jesús y buscaban cómo ponerle tropiezo y cómo acusarlo. Porque no había un odio contra Jesús y contra aquellos que le seguían. Bendito sea Dios. Como ha habido siempre, hermanos. Como ha habido siempre. Hay gente que sigue detestando a Jesús. Hay gente que sigue odiando a los que dicen ser cristianos. Hay mucha gente que nos aborrece, ¿saben? Hay mucha gente que aborrece a los hijos de Dios. Y así es necesario que sea, porque así está escrito.
Y por causa de Él, muchos hermanos nos odiarán, nos perseguirán. Aleluya. Así que no le extrañe cuando alguien se levante contra usted por ser cristiano, por decir que es cristiano. Muchos van a querer ofenderle, van a querer maltratar, van a querer venir contra usted. Oh Santo, pero nosotros sabemos que nuestra lucha no es con sangre y carne. A su nombre. Gloria. Sabemos que nuestra lucha no es con sangre y carne. Nuestra lucha es con potestades, principados, huestes malignas. Todo principado que el enemigo usa en contra de la iglesia del Señor. Pero Dios, nuestro Señor, es claro. Nada de estas cosas prevalecerán contra la iglesia del Señor. Aleluya, a su nombre.